Buen vivir es el espacio que inicia en este momento con el tema la regla universal de crianza. Ese es el tema, la regla universal de crianza. Esta semana hemos tenido temas sobre la familia y en esa misma línea yo quiero hoy hablar de un tema fundamental para la sociedad. La sociedad necesita una definición de lo que significa criar bien. La sociedad necesita unas pautas claras que le sirvan para el proceso de crianza. Y eso es lo que hemos descrito con esta propuesta de la regla universal de crianza. Yo quisiera plantear esto como un aporte a construir una mejor sociedad. Pienso que si todos los padres manejaran estas reglas, si todos los padres en una ciudad o en un país manejaran estas reglas, criaran a sus hijos de acuerdo con esta regla universal de crianza, terminaríamos construyendo una sociedad mejor. Tendríamos una mejor sociedad, porque esta regla pretende dar las pautas básicas para hacerlo bien en el tema de la crianza. Regla universal de crianza, es el tema que tenemos hoy. Saludos para todos los que ya se están conectando en Facebook y para los que se están conectando también en Instagram. Regla universal de crianza. Te la voy a recitar, dice así. Al principio los niños necesitan sobreprotección. Después que caminan hay que irlos soltando poco a poco. Y finalmente cuando se ponen grandes hay que soltarlos en banda. Esa es la regla universal de crianza. Déjame analizarla para que tú veas su contenido. Al principio los niños necesitan sobreprotección. Esa es la primera parte de la regla universal de crianza. Eso significa que el primer aporte que reciben los niños, especialmente de la madre, son atenciones. Porque el niño no puede atenderse él mismo. No puede caminar, no puede hablar, no se sabe defender del peligro. Entonces, el niño necesita a alguien que haga esto por él. Ese es el rol de la madre durante el primer año de la vida del niño. Suplir esas necesidades con una franca sobreprotección. La buena noticia es que cuando la madre hace ese papel, llena una necesidad de los hijos. Y los hijos que tienen la suerte de tener al principio una mamá que estaba ahí, le va a ir mejor en la vida, porque esa es la zapata de una personalidad sana. Eso es lo que se va a llamar vínculos positivos con los hijos, de los padres con los hijos, que ellos tienen al principio de quién agarrarse. Y uno va a ver en los muchachos que muchas veces cuando llega alguien desconocido a la casa, ellos se agarran de mamá, se esconden en mamá, porque mamá es su mundo. O sea, los niños necesitan una mamá de quien engancharse, y cuando la encuentran, construyen una zapata fundamental para su personalidad madura. Eso es un requisito fundamental. Eso se ha demostrado por investigaciones que se han hecho en el campo de la psicología y las ciencias médicas. Se hizo, por ejemplo, con ratones, una investigación con ratones. Y a alguien se le ocurrió coger ratoncitos pequeños que tienen un cerebro muy parecido al ser humano. Usted no se lo imagina, pero así es. Tiene un cerebro con la misma parte del cerebro de un ser humano.
Entonces, se cogió ratoncitos recién nacidos y unos fueron criados en un ambiente social empobrecido, oscuridad, silencio, eh, poco movimiento, no contacto físico, pero toda la comida que querían. Pero no había lo otro, el contacto físico. Otros fueron criados en un ambiente enriquecido, donde había sonidos, colores, movimiento y contacto con la mamá ratona. Aparte de eso, recibía también alimentación. Al final, todos los ratoncitos fueron sacrificados y se les midió el cerebro. ¿Y saben ustedes qué se descubrió? Que los ratoncitos que se habían criado en un ambiente enriquecido tenían un cerebro más grande, más vascularizado. Entonces ahí se sospechó que eso debía ser igual con los seres humanos. Que cuando uno lo brincan cuando chiquito, cuando uno le dan el afecto que uno necesita, le va a ir mejor en la vida. Se hizo también un experimento con monos. Con monos se hizo un experimento. Y se observó, eso es un experimento que solo lo pueden hacer los americanos, que tienen mucho dinero para invertir en eso. Nosotros tenemos que limitarnos a revisar esos experimentos y sacar conclusiones. Monos que se criaron con una mamá de felpa, una mamá robot, que daba leche pero no daba cariño. Y los otros monos fueron criados por una mona de verdad, que daba leche y daba cariño. ¿Qué pasó al llegar a la adolescencia? Que los que se criaron con una mamá de felpa, con una mona de felpa que le daba la leche, eran monos antisociales, que no se enamoraban y que había que estarlo trancando porque no obedecían las reglas del grupo. Mientras que los monos que se habían criado con su mamá mona tenían una adolescencia normal. Eso ya el cerebro del mono es más parecido al del ser humano, entonces la ciencia médica dice, wow, pero eso mismo pasa con el ser humano. Finalmente, se hizo una investigación en Inglaterra, con taxistas, y ahí se comprobó con estos taxistas que hay una zona del cerebro que se llama el hipocampo, que es como un GPS. El hipocampo funciona como un GPS. Y entonces los taxistas tienen esa zona más desarrollada. Eso se descubrió en el experimento. Pero además se descubrió que mientras más años tenían taxiando, más desarrollado tenían el hipocampo. Comprobación que el cerebro es plástico, que se moldea y que cuando una madre da caricia, amamanta, cuida a los niños, está construyendo un cerebro sano para la adultez. Por eso podemos afirmar ya con mucha seguridad esta primera parte de la regla universal de crianza. Al principio, los niños necesitan sobreprotección. Y eso significa que mamá le da el seno, preferiblemente. El seno, preferiblemente. Es la mejor leche para los hijos. Además, es un contacto directo con los niños. Pero significa además que los niños necesitan que mamá o papá jueguen con ellos. Que los niños necesitan juguetes de colores, de movimiento, que los niños necesitan contacto físico, ser abrazados. Cuando durante el primer año los niños reciben todo eso, se construye la zapata de una personalidad sana. De modo que no hay duda entonces que al principio los niños necesitan sobreprotección. La segunda parte de la regla universal de crianza que te estoy proponiendo es, después que caminan,
Hay que irlo soltando poco a poco. Escucha bien esa parte. Porque es ahí donde muchas madres cometen el error, especialmente en América Latina. Y es que después que caminan, los siguen sobreprotegiendo. Oye bien, mamá, después que caminan, hay que irlo soltando poco a poco. Esa es la regla. Yo aprendí eso mirando cómo lo hacen las gallinas. En un momento, cuando yo vivía en Santiago, en Gurabo, tenía una casa con un patio grande, una finca. Y se me ocurrió criar gallinas que pusieron huevos y salieron pollitos que correteaban por todo el patio. Y un día yo veo que la gallina se sube en la mata y los pollitos se quedan abajo. Entonces yo me pongo a pensar, ¿y cómo hago para subirles los pollitos? Los pollitos se quedaron abajo. Una señora que trabajaba en la casa en ese tiempo, cuando me ve con ese problema, se me acerca y me dice, no, doctor, no, oiga, es que cuando se ponen grandecitos los pollitos, la gallina los bota para que aprendan a subirse al palo. Así mismo me lo dijo, recuerdo que me dijo, para subirse al palo, porque en el campo dominicano le dicen palo a la mata. Y yo digo, wow, pero eso mismo pasa con el ser humano. Sobreprotección al principio, pero después que caminan, hay que irlo soltando poco a poco para que aprendan a ser autosuficientes. Se cuenta de las águilas, yo no lo he comprobado, pero así dice una anécdota que anda por ahí, que cuando las águilas llegan al momento de volar, la mamá águila la agarra, la aguilita, y la lleva por las alturas, por la montaña, y la deja caer de golpe, para que comience a volar. Y cuando lo ha hecho por un rato, la vuelve y la agarra. Y la vuelve a soltar en el aire para que... Y a la tercera vez la suelta en banda. Si no vuela, no merece vivir. Así son las águilas, según me lo contaron ahí en una anécdota que yo leí. Si fuera cierto, eso coincide también con la regla universal de crianza. Después que los niños caminan, escúchenme bien, madres y padres. Después que los niños caminan, hay que irlos soltando poco a poco. Y en la crianza saludable, lo ideal es que papá esté ahí cuando los niños caminan. Que papá esté ahí para que los niños y las niñas hagan el contraste entre papá y mamá. Y que el varón vea que papá es su modelo y que la hembra vea que mamá es su modelo. O sea, después que caminan, papá ya se mete más en la vida de los niños. Porque el niño pequeñito, mamá es la especialista. Pero después que caminan, hay que irlo soltando poco a poco. Mire, eso es un proceso que tiene pasos específicos, irlo soltando poco a poco. El primer paso es el primer año. O sea, cuando los niños y las niñas cumplen el primer año, ya caminan con sus propios pies. Ya deben comer con su propia mano, ya hay que dejarlo, que hagan su tollo. Desde antes, desde los 10 meses, tú comienzas a dejarlo, que usen la cuchara y cosas así. Pero alrededor del año ya deben estar comiendo con su propia mano. Si ustedes siguen dando la comida, los malcrían. Ellos tienen que ir aprendiendo a comer con su propia mano. Y alrededor del año también deben estar durmiendo en su propia cama y en su propia habitación. Antes podrían estar en una cama ahí al lado de la cama de mamá. Una cama al lado de mamá es lo ideal.
pero al año ya deben estar en su propia cama durmiendo. Hay que hacer el tránsito desde la cama de mamá hasta su propia habitación. Al principio darle compañía para que se duerman ellos solos. O sea que alrededor del año deben estar comiendo con su propia mano, estar durmiendo en su propia cama. Y alrededor de los 3 años, los niños y las niñas ya deben comenzar a bañarse ellos mismos. Ya tienen destreza suficiente y hay que darles un cursillo para que aprendan quitarse la ropa, a prender la llave, el grifo, a enjabonarse, a quitarse el jabón de encima, secarse, vestirse. Hay que darle un cursillo y felicitarlos y aplaudirles cuando están progresando en ese sentido. Y así sucesivamente. Luego los niños llegan a la escuela y al principio en la escuela eh, ellos tienen que tener autonomía para hacer sus cosas ellos mismos. O sea, los niños en la escuela, la clave está en enseñarle a hacer las cosas ellos mismos. Los padres no pueden hacerle las tareas a los hijos, sino que ellos aprendan a hacer sus propias tareas. Y así va a ser cada vez más. O sea, mientras los niños más crecen, más autosuficientes deben ser con sus tareas. Y si son autosuficientes con sus tareas, luego lo van a hacer en oficios comunes en la sociedad. Si usted les hace las tareas, si usted cae en la trampa de revisárselo todo para que lo hagan bien, no aprenden a ser autosuficientes. Y así llegan a la adolescencia y todavía no lo soltamos en banda, hay que seguirlo acompañando en la adolescencia. Hay dos cosas muy importantes. Una es que no es una época para castigo físico. Si usted quiso al principio, puede usar un periódico doblado. A veces no es necesario, pero un periódico doblado, y en algún momento lo puede utilizar 2 fuetazos por la pierna, no más de ahí. Pero en la adolescencia, nada. No hay ese espacio porque usted crea resentimiento. O sea, cuando usted castiga físicamente a un adolescente, usted lo pone a acumular resentimiento, cosa que no pasa con la niñez, porque es un castigo más suave y es una edad cuando se olvida. Pero en la adolescencia usted recuerda lo que pasó. Entonces, en la adolescencia no castigo físico. Si usted no puede con un muchacho adolescente, busque ayuda profesional. Pero el castigo físico no va a resolver la situación. Y la otra cosa es que no le den tanto consejo a los muchachos. Que los padres quieren vivir diciéndole, no hagas esto, no hagas lo otro, cuando tú vayas, hazlo así, cuando tú no vayas. No, mire, lo que necesita un adolescente es diálogo. Padres que hablen con ellos. ¿De qué manera? Mire, en lugar de usted darle un consejo y decirle, cuando tú vayas, hazlo de esta manera, usted le dice, cuando tú vayas, ¿cómo tú crees que lo debes hacer? ¿Qué tú debes hacer en tal circunstancia? En lugar de darle un consejo, va a darle una pregunta. Y esa pregunta va a provocar un diálogo, y ese diálogo va a provocar el cerebro del muchacho a desarrollar habilidades para resolver problemas. Así se cría un niño saludable. En la adolescencia es importante también la presencia de papá y mamá con los hijos, especialmente de mamá cerca de sus hijas hembras y de papá cerca de sus hijos varones. Es una necesidad especial de la adolescencia, que papá esté cerca de sus hijos varones, que mamá esté cerca de sus hijas hembras, para que completen el desarrollo de los roles de género propio de varón y de mujer. De modo que al principio los niños necesitan sobreprotección. Después que caminan hay que irlos soltando poco a poco.
Y finalmente, cuando se ponen grandes, es decir, después de 18 años, hay que soltarlos en banda, como una chichigua. Mire, usted tiene que tomar en cuenta que existe la mayoría de edad, que los hijos no son para siempre metidos en la casa dándole besito a mamá. No, que los hijos son por un tiempo y que luego se van y le dejan una habitación vacía. Por eso la pareja tiene que engancharse la una de la otra, para que cuando los hijos se vayan, entonces tienen su mejor espacio como pareja. Pero hay que ensayar antes de que se vayan los niños. Hay que sacar tiempo y espacio para la pareja. Así cuando los hijos se van, la pareja ya está entrenada. Eso lo ensayamos Fiori y yo. Nos pusimos de acuerdo y dijimos, cuando esos muchachos se vayan, tú y yo nos vamos a declarar de luna de miel. Y eso es exactamente lo que hemos hecho. Fiordaliz y yo estamos en el mejor momento de nuestro matrimonio. Pero fue que lo planificamos. Estamos cerca de nuestros hijos. Todo eso fue fríamente calculado. Pero sobre todo estamos cerca el uno del otro. Cuando se ponen grandes hay que soltarlos en banda. Eso significa que ya yo tengo que respetar a mi hijo que se casó con su esposa, que tomen sus propias decisiones. No me puedo meter en su vida sin que ellos me lo pidan. Son mis hijos, pero ya no son mis dependientes, ya los solté. Eso es lo que dice la Biblia. Dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es el proceso normal. Eso fue lo que hicimos Fior y yo cuando nos casamos, que dejamos nuestras casas respectivas y formamos tienda aparte. Y eso hicieron nuestros hijos y nos dejaron solo aquí en este nido vacío, pero estamos en el paraíso, porque nos preparamos para eso. Yo te invito a que te prepares para eso. Ve soltando los muchachos que vayan ocupando su espacio propio y a ser autosuficientes. Y cultiva espacio con tu pareja, espacio a solas, salidas, una habitación exclusiva lo necesita la pareja. Y eso le va a dar el mejor espacio para los hijos y el mejor espacio para la pareja. Porque cuando la pareja, y escúchenme bien esto, cuando la pareja se dedica a tiempo de calidad, le va mejor a los hijos. O sea, cuando los hijos tienen la dicha de tener papá y mamá que son una sola carne, a los hijos les va mejor. De modo entonces que después que se ponen grandes, hay que soltarlos en banda. Esa es la regla universal de crianza que te he propuesto hoy. Al principio, los niños necesitan sobreprotección. Después que caminan, hay que irlos soltando poco a poco. Y finalmente, cuando se ponen grandes, hay que soltarlos en banda. Regla universal de crianza. Bien, saludo a toda la gente que está aquí conectada en Instagram, a Dalia, a Estrella, Ana María Ileana, Ana del Villar. Aquí dice el patio de Noelia. ¿Qué será eso? A Demi y muchos más. Amelia, bueno, nadie hace una pregunta ni un comentario, pero hay mucha gente metida aquí en Instagram. Les saludo afectuosamente. Y recuerden que todos los días a la una estamos en Facebook, Instagram y también estamos por YouTube. Saludo también a mi gente de Facebook. Giovanni nos manda saludo. Narda, esta es la reverenda Narda. Esa es mi amiga Narda. Narda, ¿cómo tú estás? Este es Narda Barret Anderson. Yo creo que es una Narda que yo quiero muchísimo. Si eres tú, recibe mi abrazo. Mary
Neri nos manda buenas tardes, bendiciones. Y manda saludo a Fior. Todo el mundo le manda saludo a Fior. Qué bien. Cristiana dice buenas tardes también. Inés, ¿cómo estás, Inés? Bendiciones para ti. Juana Severino, Felipe, Úrsula y mucho más. Ese ha sido el tema de hoy. Regla universal de crianza.